Estado fallido en Sinaloa. Adivina, no habrá grito en Culiacán y están suspendidas las clases. Bueno, hay gritos, pero de pánico, por las balaceras y narcobloqueos del narco. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pinta menos que un pincelín seco. Pide que la gente aguante y espere. Lo cierto es que Sinaloa es un estado fallido, que es rehén de los conflictos entre facciones del cártel, la gente del Mayo Zambada y la familia del Chapo Guzmán. El caos en Culiacán tiene su causa en el trato privilegiado que López Obrador le brinda al narco. Eso y unas fuerzas armadas infiltradas por el crimen organizado que tampoco tienen ánimos de enfrentarlo. Mientras los sinaloenses tienen menos motivos que el resto de los mexicanos para celebrar la independencia de México, en realidad son prisioneros de un grupo criminal, amparado en la ineptitud del gobierno negligente y delincuente, y son víctimas por partida doble. Oye Arturo, pues como se dijo en la intro, pues no habrá grito en Sinaloa, están suspendidas las clases porque los únicos gritos que se escuchan son por las balaceras y los ataques del narco. No va a haber grito de fin, eso ya es un precedente, ¿no? Que no haya un grito, o sea, grito de independencia que es muy tradicional en México, que lo hacen las alcaldías, que lo hacen los gobiernos estatales, el gobierno federal, y que finalmente por la violencia en Sinaloa, ¿es en todo Sinaloa? Es mi pregunta. Pues mira, primordialmente es en Culiacán, pero hay problemas en todo Sinaloa. Sí. Está terrible la situación allá. Están luchando los mayos contra los chapitos, ¿no? De principio están mayos y chapitos en pleito. Y también hacia adentro de la familia Guzmán Loera, vamos a decirlo así, hay problemas de liderazgo también. Pero ahorita están los dos bandos, lo cual confirma lo que hemos platicado en otros episodios. Que bueno, pues no hay nada de extraño en las hipótesis que se habían planteado y que había negado el gobierno mexicano. Fíjate que yo siempre he abogado, y la gente que me sigue en redes sociales y demás, sobre la independencia del estado de Jalisco, ¿no? Y digo, oye, pues a lo mejor Sinaloa se nos adelanta porque ya ni el ejército les puede hacer frente. Mira, yo tendría que decir que le tengo que dar la razón a Hillary Clinton cuando hablaba de los temas de los estados fallidos, cuando ella era secretaria de Estado. ¿Le vas a dar la razón a Hillary Clinton? Pues Oscar, qué bajo has caído el día de hoy. No, o sea, hay que decir las cosas como son, ¿no? Mira, a mí me parece que sí es muy preocupante que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea un cero a la izquierda, un bueno para nada, y que lo que le diga a la gente es, oye, ¿sabes qué? Pues aguanta tantito, deja que pasen las balaceras, o sea, pues Guárdate. Es una locura, ¿no? No. Aguántese, ¿no? O sea, me parece súper terrible, ¿no? Y bueno, voy a lo que tú mencionas. Puede llegar a se dar el caso de que tengas finalmente una Pax Narca de otro tipo, no como la que había usualmente en Sinaloa, sino que verdaderamente tengas enclaves controlados por alguna de las facciones del cártel. Ajá. O sea, pero me estoy hablando no solo de los asuntos por debajo del agua, sino que verdaderamente tengas borradas a las autoridades civiles. Volvemos. No Sinaloa ya es un estado independiente completamente, donde gobierna el narco, donde es el ejecutivo, es el legislativo y es el judicial. Pues para empezar tiene un gobernador títere, Ajá. que lo tenía, pero parece que ya no le sirve el títere, o sea, están resolviendo, dirimiendo sus controversias al margen de la simulación que había de un gobierno civil, ¿no? O sea, y creo yo que eso puede traer otro tipo de problemas. Ya sé que a ti te cae muy bien Trump, pero sería terrible que llegara a ser presidente Trump con este tipo de problemas en Sinaloa, porque lo que sigue es que entran los marines, y no estoy exagerando. Bueno, suena feo, pero si alguien le puede hacer frente a los narcos aquí en México, es en los Marines. Y ahí te va mi otra teoría. Siempre se ha dicho que el gobierno mexicano no acaba con el narco porque no quiere. Que estoy parcialmente de acuerdo. Esto desde los tiempos de Calderón, ¿no? Que si el ejército quisiera, podría hacer pedazos al narco. Pero todas estas ideas se basan solo en la capacidad defensiva o de ataque, como quieras decir. En la capacidad ofensiva del ejército, de los soldados, de las armas, de los vehículos, para hacer el cuento fácil. Pero yo creo que eso no es lo más importante del ejército, o no es lo único del ejército. No es lo único.
el narco tiene infiltrado al ejército mexicano. Podemos hablar de que el narco tiene inteligencia dentro del ejército mexicano. Entonces, cuando tú tienes un ejército tan corrupto como el ejército mexicano, ¿realmente es tan fuerte como lo quieren hacer ver? Para mí el ejército mexicano actual es débil y está disminuido, y aunque quisiera ponerse a tú por tú contra el crimen organizado, no podría. Estoy a medias de acuerdo contigo. Mira, creo que es un tema, como lo dices, de dos cosas. Es un tema de infraestructura y es un tema de voluntad. Obviamente la voluntad está corrompida en muchas partes del ejército. De hecho, desde la época de Calderón esa fue la razón por la cual se involucró más a la Marina en estos asuntos. Entonces yo creo que el tema de voluntad es el principal, porque creo que desde el punto de vista de infraestructura sí tendría el ejército con qué hacerle frente. El problema es que quiera hacerlo. O sea, ahí te van dos cosas. Una es el ejecutivo. Perdón por interrumpirte. Ajá. ¿Ubicas esta frase cuando a un adicto le dices, oye, ¿no te da miedo ser adicto a tal droga? Y él dice, no, la puedo dejar cuando quiera. Y le dices, déjala ahora. No, ahorita no quiero. Así siento que está el ejército ahorita. Es que precisamente tienes un tema de voluntad en dos niveles. Voluntad del presidente o presidenta. Ajá. Ellos no quieren. Y segundo término, vamos a suponer que tengas por ahí algún general rebelde que diga, ya estuvo bueno de que nos estén humillando estos cuates. Yo no creo que exista en este momento. Ojalá me caiga en la boca y resulte que el ejército o la marina ponga orden ahí, pero no lo creo. O sea, creo que de alguna manera no es un problema nada más, porque eso es uno de los errores que se suelen tenerse. No creo que es un problema nada más de López o de Sheinbaum. O sea, yo creo que más hacia abajo dicen, ¿sabes qué? No estoy interesado en tener otro tipo de conflictos. Entonces, si a mí me dices, ¿tiene la fuerza bélica, la fuerza de violencia para hacerle frente al crimen organizado? Por supuesto que la tienen. El tema es que no la quieren aplicar, como el drogadicto que mencionabas. Ahí te va, también hay otro tema ahí. Se ha sabido y ya se sabe por todos lados que el cartel de Sinaloa, que en este momento está dividido entre chapitos y mallitos, ha sido el principal financiero de López Obrador y de Morena, y casi se ha dicho que no es que el gobierno y el narco estén coludidos, sino que ya directamente el narco gobierna a través de Morena y del PG y de otros personajes. ¿Qué crees que esté pasando en este momento en el gobierno cuando se están descabezando este grupo de crimen organizado debido a la captura del Mayo, debido a la captura de los chapitos? Uh-huh. ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, primero un disclaimer. Perdonen a Arturo, no le quiso decir mallitos a la gente del Mayo. Ya sabemos que Mallito es el que salía con Paco Stanley y no se vayan a sentir ofendidos. No le hagan nada, por favor. Bueno, ya habiendo aclarado esto, okay. Yo diría que más bien esto desmonta la tesis de que había ese nivel de transparencia entre gobierno y crimen organizado. Me queda claro que había áreas en las cuales no se metía el gobierno o que el gobierno se coludía con el crimen llevándose su tajada. Pero el ejemplo más claro de que, bueno, ese arreglo no era total, o sea que no era nada más tenerlos ahí para que medio representaran, por más que fueran títeres, es que ahora están dirimiendo sus controversias directamente. Y eso es importante tenerlo presente. Por eso están como el oso baboso en el gobierno federal, de un lado para el otro, porque pues la verdad es que no esperaban que ellos se arreglaran por su cuenta. Yo creo que eso tiene que ver con la doctrina de abrazos no balazos. Uh-huh. O sea, dicen que era meramente discursiva, no es cierto. Ellos decían, bueno, a ver, deja operar al narco, no va a matar gente si lo dejas operar. Nosotros nos, pues sí, pues obviamente que sí lo siguen matando. Y pero decían, para que no maten más, ¿verdad? Y no nos van a hacer cierto tipo de cosas y vamos a tener un poquito más de tranquilidad. Déjalos hacer. Ya vimos que no funciona eso. Aunque los dejes hacer, pues si tienen mayores molestias, van a seguir utilizando violencia extrema. Y bueno, resulta que en ese contexto, pues el gobernador de Sinaloa no sabe ni qué hacer. Primero, creo que le tiene mucho miedo a que el cártel le saque sus papelitos. Es decir, no, sí está. O sea, a lo mejor dice, bueno, pues es que le puedo pedir al ejército que actúe en el caso, pero si lo hace, pues inmediatamente van a aparecer en algún periódico con Anabel Hernández o con Penny Ley, pues los negocios del señor, o por lo menos lo que hizo para la operación de las elecciones. Uh-huh. O sea, al gobernador prefiero no meterme para que no me saquen nada y ahí estoy. Ahí te va. Ya podemos hablar de que en Sinaloa hay una guerra civil.
una guerra contra el Estado. Y otra, Mira, cosa, si el ejército se está viendo disminuido, incapaz de controlar la situación en Sinaloa, ¿podrá envalentonar a otros cárteles del crimen organizado? Tipo cartel de Juárez, tipo... A tu segunda pregunta digo que sí. Y la segunda, híjole, me parece más complicada y te voy a decir por qué. Porque para que haya una guerra civil tiene que haber población civil en conflicto. O sea, te recuerdo a los Pepes, o te recuerdo a otros grupos que en otras partes del mundo pues se enfrentaron con bandas criminales. Es que mientras tú no tengas a población civil defendiéndose, pues bueno, esto es un conflicto entre facciones de un cártel criminal. De por medio están los civiles, pero no creo que haya todavía guerra civil. ¿Qué podría pasar? Y ojalá no sea así, espero equivocarme. Podría darse el caso de que algunos liderazgos locales en Sinaloa, molestos con la situación, decidan actuar incluso en contra del gobernador. ¿Tipo las autodefensas de Michoacán? Sí, pero me refiero a grupos menos mimetizados con el crimen organizado. Uh-huh. Me refiero a que líderes sociales, opositores, como este señor que asesinó gente del gobierno, vamos a decirlo así. Gente de ese tipo que diga, ¿sabes qué? No podemos tener este gobernador, hay que deponerlo y hay que tomar la defensa del Estado, ¿sí? Y que si llega a suceder eso, entonces sí tendrías una guerra civil. Ahora sí, yo creo que esa es la parte más importante. Si quieren poner orden en Sinaloa, y por dices, este miedo a que Rocha salga perjudicado por sus vínculos con el crimen organizado, sí se tendría que deponer fuertemente ese gobernador ya. Pero no es insuficiente, porque si tú lo depones... No, es insuficiente, pero es un primer paso. Lo diré así, es que tú tienes un problema en dos niveles. Tienes el gobernador Rocha que es bueno para nada y que está coludido y que tiene las manos sucias, pero también tienes al presidente o a la presidenta. Sí, cierto, sí, cierto. Entonces, sabes que lo quitas y de todos modos van a decir, oigan, no le muevan. Necesitarías que se diera un conjunto de factores, una parte del ejército, de la marina, que esté destacada ahí, que esté harta de esta situación. Necesitas que depongan al gobernador, bien por vías institucionales, bien de otra manera. Y necesitarías que la bola de nieve la sintiera tan cerca la presidencia de la República que dijera, ¿sabes qué? Que lo resuelvan ellos. Porque si da una orden el presidente o la presidenta de, oigan, ejército, marina, no se muevan, pues poco importa que quites a este. Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que, mira, ahorita el gobierno federal, para mí, está en una especie de momento idílico. Tienen todo el poder, tienen a las fiscalías, tienen a los diputados, tienen a los senadores, y si no tienen, los compran o quieren. Podrían hacer eso, podrían directamente ir contra el crimen organizado, pero aún con el miedo de que, pues, vamos a sacar videos. No, ya no importa, ya tienen todo el poder, ya van a legislar al INE, ya van a acabar con todas las instituciones. ¿Por qué tanto miedo todavía? Porque finalmente no son a prueba de balas. Y ahí sí quiero ser muy, muy claro. Cualquier autoridad civil que pretenda enfrentarse con el crimen organizado se atiene a que el crimen organizado tome una represalia. Y conociendo la falta de infraestructura para defenderse en lo cotidiano, pues es que sí te juegas la vida. O sea, no es nada más que te ventilen, sino si pueden pasar todo tipo de cosas. Y entonces más bien te lo aplico al revés. Si ya tengo todo el poder, pero qué necesidad de meterme a pacificar. O sea, pues de mí me puedo preocupar por pacificar. Por eso, me preocupo por pacificar cuando tengo que perder elecciones. Ni son tantos votos como el Edomex ni la Ciudad de México. Y ya sé que les doy unas pensioncitas y unas ayudas y ahí queda. Bueno, eso sí. O sea, la gente prefiere pensiones y ayudaditas que seguridad. Uh-huh. Sí, claro. Y me queda claro que, pues bueno, esto no va a cambiar gracias precisamente a la gente que disfruta lo votado. De hecho, lo que está pasando en Sinaloa es disfruta lo votado. Disfruten lo votado, gente de Sinaloa, porque ustedes, muy felizmente, escogieron eso. Espero que realmente, pues la verdad es que yo sí deseo que salgan de ese agujero y que se den cuenta de que Morena es un narcogobierno y que si quieren salir de ese hoyo van a tener que sacar a Morena de ahí, como lo hemos estado haciendo aquí en Jalisco desde siempre. ¿Algo más, Oscar, antes de cambiar de tema? No, me parece que la recomendación es la idónea. Saquen a Morena de ahí. Pasamos al siguiente tema.